Ya, listo. Entonces estamos con la tercera parte de la clase de programación orientada a objetos, 15 de diciembre de 2022. Em, ya, estábamos viendo las constantes, ¿verdad? Ya vimos las variables y ahora vamos a ver los argumentos o parámetros. Vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Déjenme sacar acá la flechita. Ya, los argumentos o parámetros van a representar un dato, ¿verdad? Este dato también va a tener un tipo de dato, ¿no? Entonces tenemos que poner los tipos de datos. Van declarados dentro de los paréntesis que hay en el encabezamiento de cada método o función o procedimiento. Y estos de aquí se van a alojar en la memoria. Ya, los argumentos o parámetros van a contener un valor, van a estar representados por un nombre y se van a utilizar para pasar datos desde el exterior, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Aquí tenemos la declaración del argumento. Generalmente tenemos un método. El método, por lo general, los métodos tienen el descriptor público para decir que están disponibles para otras clases. Tienen un valor de retorno. Entonces, los métodos van a retornar valores. Entonces, tienen un valor de retorno. Tienen un nombre. En este caso, el nombre va en minúscula. Y dentro de los paréntesis reciben parámetros. En este caso tenemos el parámetro nombre 1 y ese parámetro o variable o tipo de datos va a tener un tipo de datos, ¿no? Y si hay más parámetros se separan con coma, ahí está la coma separadora, y va el segundo parámetro que tiene un nombre y que también tiene su propio tipo de datos. Y así pueden llegar muchos más parámetros o argumentos. Y después tenemos el cuerpo del método donde inicia con una llave y finaliza con una llave y donde dentro del cuerpo del método tenemos instrucciones que van a trabajar con esos parámetros que se recibieron. Preguntas, jóvenes, preguntas hasta allí. Voy a volver a repetir por si acaso. Tenemos la declaración de un método. Un método tiene un descriptor generalmente público. Es el símbolo más que ya vimos en el diagrama de clases. Tiene un nombre general, perdón, tiene un tipo de datos que es el dato que va a regresar los métodos. Por lo general los métodos suelen regresar datos, ¿verdad? Tiene un nombre, en este caso va en minúscula el nombre del método, y dentro del paréntesis que abre y el paréntesis que cierra manejan dos argumentos. En este caso, los argumentos van a tener un nombre, el nombre del primer argumento, y va a tener un tipo de datos de ese argumento. Si hay más argumentos, los argumentos se separan con coma, y después de la coma viene el segundo argumento que tiene su propio nombre y tiene su propio tipo de datos, no necesariamente igual al primero. Si ya no hay más argumentos, se cierra el paréntesis y luego viene el cuerpo del método, ¿no? El cuerpo del método abre con una llave y cierra con otra llave. Dentro del cuerpo del método, aquí hay instrucciones que van a trabajar con los parámetros que se recibieron. Los parámetros no son otras cosas que variables que sirven para receptar valores que nos envían desde otras clases. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Una pregunta de inquietud? Sería el momento de realizarla, porque si no, seguimos avanzando. Ya dice, ejemplo de un programa con datos, ¿no? Entonces aquí nos pone el programa, yo creo que este programa no lo habíamos hecho. Cálculo de la media de tres notas, este es el problema. Entonces, para resolver este problema, dice que vamos a utilizar una clase. La clase va a tener tres atributos enteros, o sea, que representarían las tres notas. Y va a haber un método para cambiar las notas. Dice, este método va a manejar tres parámetros enteros con los nuevos valores de la nota. Y no va a retornar nada, porque solamente los va a cambiar. Va a haber otro método para hallar la media entera de las tres notas. Y va a haber otro método para hallar la media real, ¿verdad?, de las tres notas. Es decir, que van a haber varios métodos en esta clase que permite calcular las notas. Aquí tenemos el diagrama de clase. Entonces, nuestro diagrama de clase, que ya vimos que cuál era nuestro problema, creamos una clase que se llame notas.
La clase tiene tres partes, tiene su nombre, tiene sus atributos. En los atributos tenemos nota 1, nota 2, nota 3, que van a ser de tipo integer, que van a ser privadas y es que es donde se van a almacenar las tres notas. Y tenemos los métodos que se va a llamar ponnotas, que recibe como argumentos N1, N2, N3, que son de tipo integer y que es público. Tenemos otro argumento que se va a llamar media, que va a ser de tipo doble, que no recibe parámetros de entrada, pero que va a retornar un valor que va a ser de tipo doble. Y tenemos media entera, que no recibe también con argumentos, pero que va a retornar un valor íntegro. Y todas son públicas. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Ya. No hay preguntas, entonces yo sigo avanzando. Déjenme ver si puedo ponerle el nombre al video. El video ya se cargó. Denme un minuto para poner el nombre al video. El video ya se cargó. Entonces tengo que ponerle el nombre. Vamos, 15. Regálenme un minuto para ir subiendo los videos. Está la imagen. Ahí está. ¿Dónde está? Programación orientada a objetos. Creo que es esto. Ajá, sí, esa misma es. No es contenido para niños. Público. Ya, todas las clases las estoy grabando y las estoy subiendo al YouTube. Entonces, después en el Classroom que cree, les voy a poner el link de la clase para que ustedes la puedan chequear. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, le dije que tenía el video. Pero este video ya se subió. Entonces, ahora tengo que subir este otro video, que es el de hace un rato, de parte 2. Funcionamiento de objeto. Programación orientada a objetos. Ya, ahí se está subiendo el otro video. Ya, entonces, si no hay preguntas, ya, aquí tenemos el ejemplo de la clase, ¿no? Vamos viendo. Primero que nada, tenemos un comentario, ya saben ustedes, buena práctica comentar todo, clase que contiene tres notas, utilizamos comentarios de bloque. Segundo, definimos la clase. La clase va a ser pública, entonces ponemos public class para indicar que es una clase. ¿Cómo se va a llamar la clase? La clase se va a llamar nota. Aquí empezamos a escribir la clase. Déjenme ver si puedo mostrar. Ya. Aquí comienza el cuerpo de la clase, aquí en esta llave, y termina, termina por acá, solamente que no ha salido. No, creo que no termina por acá, creo que termina por acá. Sí, son dos paginitas. Entonces, por acá al final termina, pero vamos bien. Entonces, aquí tenemos la declaración de la clase. Ya, tenemos public class notas, el nombre de la clase es notas, aquí abre la llave para empezar, y dentro de notas tenemos la definición de los atributos de esta clase. En este caso, estos atributos van a ser de tipo privado, o sea, private, van a ser de tipo enteros y van a constar de nota 1, nota 2, nota 3. Noten ustedes cómo los tres atributos se definen en una misma línea, indicando que los tres son de tipo íntegro. Punto y coma para indicar la finalización de la definición. No le hemos asignado valores. Luego, tenemos otro comentario de bloque que dice que ponemos los valores de las tres notas
Y tenemos el método public, ¿verdad? De tipo void, es decir, que no va a retornar valores. El método se llama ponNotas. Noten ustedes cómo pon comienza en minúscula, pero notas comienza en mayúscula para lo que son las palabras compuestas. Este método ponNotas recibe tres parámetros de entrada que son N1, N2, N3, que son de tipo integer, es decir, que son de tipo entero. ¿Qué es lo que hace ponNotas? Lo que hace ponNotas es que recibe los tres parámetros y N1 se lo asigna a notas 1, N2 se lo asigna a notas 2 y N3 se lo asigna a notas 3. ¿Y qué era N1? N1 era el atributo nota 1, N2 era el atributo nota 2 y N3 era el atributo nota 3. Es decir, que el método de la clase sí puede acceder a los atributos de la clase. Solo el método de la clase puede acceder a sus propios atributos. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya. Si no hay preguntas, entonces avanzamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos que ahí tenemos una descripción, ¿verdad? Cálculo de la media real. El cálculo de la media real tenemos un método público que va a retornar un valor de tipo doble y que se llama media, está en minúscula. ¿Recibe argumentos de entrada? No recibe argumentos de entrada. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que este método que comienza aquí y termina aquí, aquí abre llave, aquí cierra llave, este es el cuerpo del método. El cuerpo del método va a retornar. ¿Qué va a retornar? El cuerpo del método va a retornar el siguiente valor. La suma de nota 1, de nota 2 y de nota 3 dividido para 3. ¿Sí? Nota 1, nota 2, nota 3 eran los atributos de la clase y entonces lo que va a hacer es que va a sumar los tres atributos y lo va a dividir para 3. Noten ustedes que este 3 tiene un punto y un 0. Esto significa que esto no es un entero. Significa que este 3 es un número real. Por lo tanto, la operación va a devolver un valor real. Y ahí está el punto y coma para indicar que termina. Luego, por acá tenemos otro método que dice que calcula la media entera. Calcula la media entera, tenemos un método que se llama media entera. Noten ustedes que aquí hay una separación de palabras. La segunda palabra empieza con mayúsculas. Va a ser de tipo integer, es decir, va a retornar un valor entero y va a ser público. ¿Qué es lo que va a hacer en el cuerpo del método? El cuerpo del método, mejor dicho, el método no recibe argumentos de entrada, sino que simplemente va a retornar. ¿Qué va a retornar? Va a retornar la suma de las tres notas dividido para 3. Noten ustedes que este 3 es un 3 entero, por lo tanto el resultado de esta información va a resultar entero. ¿Sí? Entonces tenemos los dos métodos, la media real y la media entera. Y finalmente tenemos la llave que cierra la definición de la clase. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al código? Esta es nuestra primera clase, ¿no? Esta clase aquí ya está definida en Java. Esta es nuestra primera clase real. Ya. Si no hay preguntas, veamos qué dicen los comentarios. Los comentarios dicen que este es un método... Ya. Los argumentos dice que se necesitarían que lleguen desde el exterior. El valor de retorno del método sería la respuesta. La operación de asignación es igual, la operación de suma es el símbolo de más, hay uso de paréntesis y hay expresiones reales y enteras y hay conversiones automáticas. ¿Sí? Lo que estamos viendo por aquí. Ya. Esto del constructor lo dejamos para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a este ejercicio de aquí de la clase notas? Ya, entonces, como no hay preguntas ni inquietudes, nos quedamos por allí. Esta sería nuestra última clase del 2022. Con ustedes creo que no voy a tener cambio de horarios, así que estaríamos más o menos en el mismo horario y tengo entendido que las clases ya serían presenciales para el siguiente año, ¿no? Entonces, de mi parte, pues le doy las gracias, nos estaremos viendo en el siguiente año. Disfruten las fiestas en compañía de su familia, no abusen y tengan mucho cuidado y sean prudentes y sean conscientes, ¿verdad? Y sean pensantes en las cosas que vayan a hacer para que disfruten las fiestas tranquilos
y en paz, nada de excesos. De mi parte, muchas gracias, jóvenes, que tengan muy buenas tardes. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. De mi parte, yo también procedo a desconectar. Buenas tardes, jóvenes, que pasen bien, feliz de fiesta, feliz nuevo año. Gracias.